Nuestro colega, compañero y amigo Jorge Escobar de RTS está en comunicación con nosotros a través de este Zoom desde Ecuador en vivo y en directo. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Un fuerte abrazo para ustedes y todos los compañeros y la audiencia allá en Paraguay, en nuestra cadena aliada Albavisión. Bueno, momentos de mucho temor, de bastante incertidumbre, se vivieron en las inmediaciones de TC Televisión, un canal originalmente privado, pero fue incautado por el Estado en el año 2008, específicamente en el mes de julio, con lo cual pues ya tiene más de una década en manos del Estado. Allí ingresaron más de 15 sujetos, todos muy jóvenes, muy muchachos, de entre 19, 20 y hasta 25 años de edad, y se tomaron las instalaciones, neutralizaron a los presentadores. Es decir, en medio de la transmisión de una emisión central de la tarde, prácticamente asaltaron el estudio, ¿no? Y empezaron a saquear las diferentes pertenencias de esta estación televisiva ubicada en el norte de Guayaquil, capital económica del Ecuador. Luego de aquello, los distintos sujetos encapuchados con armas también empezaron a amenazar e intimidar a los colaboradores, tanto a los periodistas que están frente a las cámaras como al personal operativo, productores, coordinadores, camarógrafos y demás. Asimismo, habían dejado un artefacto explosivo en la garita de este canal, que dicho sea de paso, está ubicado en un gran complejo donde también se encuentran las instalaciones de Gama TV, otro canal que fue incautado también por el Estado y que pertenecía al grupo de los Isaías, quienes viven en Estados Unidos. Entonces, colocaron un artefacto explosivo en la garita, también llevaron dinamita hasta las inmediaciones del estudio. Se escuchaban gritos de los colaboradores, las mujeres también. ¿Por qué? Porque técnicamente, debido a que estaban al aire en ese informativo, la señal quedó abierta. El estudio estaba al inicio por segundos vacío, pero luego aparecieron en escena como que si fueran parte del staff periodístico de los informativos de TC Televisión, esta decena de sujetos encapuchados que empezaron a someter y a atracar todas las pertenencias de este canal. Afortunadamente, y luego de unos 30 o 45 minutos seguramente, llegaron las unidades élite de la Policía Nacional, entre ellas la UNACE, que se encarga de la liberación de personas secuestradas, y después de al menos unos 50 minutos, un poco más de una hora, empezaron a detener a todos y cada uno de los sujetos que empezaron a generar el caos y el pánico en ese canal. Liberaron poco a poco a todos los colaboradores, hombres y mujeres, desde las distintas funciones, periodistas, camarógrafos, coordinadores, personal administrativo y demás. ¿Qué ha hecho el presidente Daniel Noboa Sin en las últimas horas? Firmar un nuevo decreto ejecutivo. No nos olvidemos que estamos en estado de excepción a partir de la fuga de alias Fito en la penitenciaría electoral, y por eso con el nuevo decreto ejecutivo lo que se ha señalado es que se declara al Ecuador en un conflicto armado a propósito de estos ataques sistemáticos de las organizaciones criminales. Voy a darle lectura a los principales artículos. Por ejemplo, el artículo 1 señala reconocer la existencia de un conflicto armado interno sobre la base de la parte considerativa del presente decreto y la normativa vigente aplicable. 2. Establecer como causal adicional al estado de excepción declarado mediante decreto ejecutivo número 110 del 8 de enero del año presente, la de conflicto armado interno. Asimismo, en el artículo 4, y esta es la parte sustancial, se señala: identifíquese a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Son las siguientes agrupaciones: Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Cordicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P7,
Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y finalmente Los Tiguerones. Hay un total de 21 grupos delictivos organizados, identificados por parte del gobierno. Asimismo, en el artículo 5 se señala, por último, ordenar a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos para neutralizar a los grupos identificados en el artículo anterior del presente decreto ejecutivo. Es decir, se está invocando el derecho internacional humanitario, con lo cual, pues, la disposición es que en cualquier circunstancia de flagrancia en torno a la amenaza a la ciudadanía, a toda persona, a todo civil que se vea amenazado por un atentado en las calles, en las gasolineras. Se dieron una treintena de atentados ayer en la noche, en las primeras horas del estado de excepción, en gasolineras, en unidades de policía y demás. También han estado saqueando en centros comerciales, es decir, se han aprovechado de esta situación para empezar a hacer un ataque sistemático. Estimados compañeros y compañeras, también la audiencia en Paraguay, desde Ecuador, les podemos informar que a esta hora la situación es de poco tensa calma, ¿no? Las horas más álgidas fueron a partir de las 13 horas con 55 minutos, 14 horas, y el tema aún sigue bastante latente y palpitante. Esperamos que las autoridades se logren neutralizar no solo a estos chicos que se metieron a TC Televisión, sino a todos aquellos que están pretendiendo generar el caos en todo el país, en las principales ciudades, en Guayaquil, Quito, la capital política del Ecuador, y lo mismo pasa en otras ciudades como Quevedo, en ciudades como Puerto Viejo o Manta en la provincia de Manabí. ¿Tienen alguna inquietud? Adelante. Y no solamente lo que pasaba en este canal de televisión, también en universidades, en centros comerciales, inclusive también hablamos de un reporte de un enfrentamiento entre guardias de seguridad y integrantes de una banda delictiva en la terminal terrestre de Guayaquil. La ciudadanía realmente está muy asustada. ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede confirmar con relación a la información que circula de la cantidad de muertos que se registran hasta ahora? Bueno, la Policía Nacional, como ustedes comprenderán, está en un arduo trabajo. De hecho, cuando se generó la alerta y la invasión, la toma de TC Televisión, hubo mucho nerviosismo acá en las inmediaciones de RTS, porque todo el personal administrativo también de noticias, incluso estábamos tratando de organizarnos para un flash informativo. Los ejecutivos con mucho criterio decidieron que lo más prudente era aguardar, esperar a que se intervenga por parte de la policía a todos estos encapuchados en TC Televisión, porque cualquier cosa que se daba en ese momento eventualmente pudo haber desencadenado algo más, ¿no? Entonces había que tener mucha prudencia, y en ese sentido los doctores Gómez Amador, con mucho criterio y mucho tino, decidieron no salir todavía al aire. Lo haremos ya mismo, en unos minutos más, a nivel nacional, para dar detalles de lo que ha pasado. Es decir, no hay información oficial de cuántas personas han muerto, porque cuando se llama a la policía no contestan en virtud de que se encuentran en permanente acción. Si no están en las calles, están en la sala operativa de la crisis situacional, viendo cómo se asignan a los policías. Entonces, esa cifra todavía no la tenemos, tiene que informar la policía seguramente en las próximas horas. Bueno, por último, y por una cuestión de tiempo nada más, te pregunto, ¿cómo está el ambiente a estas horas en Guayaquil? Como les comentaba, en Guayaquil hay una tensa calma. Mucha gente salió temprano, como era normal. Se dispuso en el sector público y privado que los colaboradores vuelvan a sus casas mucho antes de lo previsto, para no exponerse en la calle, porque, como decía, se trata de un ataque sistemático, sinérgico, es decir, atacan a una UPC, a una unidad de policía comunitaria, y de manera paralela secuestran a un empresario en otro punto, se meten a un centro comercial. Entonces, la idea es colapsar, es tratar de inhabilitar, de tener en suspenso a las ciudades para seguir actuando en sus consignas. Es decir, una especie de suspensión de todas las actividades producto de estos ataques. Inmovilizar a las principales ciudades para que no exista ningún margen por parte de la policía, porque si usted hace 15 atentados
en el norte de la ciudad, distrae a todos los policías, mientras tanto se van por otros puntos a seguir atracando, secuestrando o generando atentados. Bueno. Esa es la estrategia que se ha podido visualizar. Se insiste entonces en que vuelvan a sus casas, que se refugien, que se cuiden, que eviten salir a las calles en este momento. Pero ¿cómo está el sistema de transporte? Porque dejó de funcionar Metrovía en varios troncales. O sea, ¿la gente tiene cómo llegar a sus casas? No, esa es una travesía ahora, porque, claro, cuando ya hubo antes manifestaciones por la eliminación de los subsidios a los combustibles, por el malestar del movimiento indígena de la CONAIE, había suspensión del transporte público. Entonces, las alternativas que le queda a la gente es tomar camionetas. Acá en el Ecuador se les dice fletes, no sé cómo les dicen allá en Perú, pero son fletes, son camionetas que de manera informal, vehículos, autos que van por la calle, son informales, no están autorizados por la autoridad de tránsito, ¿ya? Y empiezan a trasladar a las personas por $1, por $3, por $5. Sí. A veces ahí también se aprovechan, lamentablemente, en la especulación, producto de las circunstancias. Pero ahí la gente tiene que ver, por eso decía, a través de una travesía, poder llegar hasta sus casas y encontrarse seguros. Hoy la consigna es que nadie salga a ninguna parte, porque hay un escenario muy impredecible y la policía con Fuerzas Armadas deben tomar el control integral. Yo me atrevo a decir que todavía no está en un 100%, pero al menos se puede visualizar que ya se acerca a la neutralización de un 50-60%. Perfecto, te agradecemos por este contacto, Jorge, y estamos atentos a cualquier novedad que surja en los próximos minutos y horas aquí desde Paraguay. Muy buenas tardes, noches allá en Ecuador. Hasta luego.